Enseguida, el reconocimiento al doctor Luis Carlos Arboleda y la presentación, gracias a la tecnología, estará a cargo del académico, doctor Zalamea. Gracias. Doctor Carlos Alberto Vargas, presidente de la Academia. Doctor Luis Carlos Arboleda, académico honorario. Estimados colegas, ilustres invitados. Es un placer y un honor ofrecer unas muy breves palabras en la posesión de don Luis Carlos Arboleda como académico honorario de esta venerable institución. El joven Novalis, uno de los más brillantes pensadores de los últimos 250 años, enunciaba en su borrador general de 1798 que, abro comillas, los acontecimientos más cercanos parecen tener solo una relación superficial, pero no por ello revelan una simpatía menos maravillosa con los lejanos. Y solo cuando uno está en situación de abarcar con la vista una larga serie de sucesos, ni tomándolos todos al pie de la letra, ni confundiendo su verdadero valor con los sueños de la fantasía, solo entonces se advierte el secreto encadenamiento de lo pasado con lo futuro y se aprende a componer la historia. Cierro comillas. Más allá de la superficie, una mirada distante y profunda resulta ser entonces esencial para comprender el curso del saber, de su historia y de nuestro lugar en esa evolución. En las fronteras entre lo coyuntural y la larga duración emergen las múltiples variedades del entendimiento. Los trabajos de Luis Carlos Arboleda se sitúan en esos umbrales de emergencia de la inteligencia, en las fronteras, donde en palabras de Bakhtin, el gran crítico literario ruso, ocurre todo lo importante, abro comillas. Todo acto cultural vive de manera esencial en las fronteras, pues en esto reside su seriedad e importancia. Alejado de las fronteras, pierde terreno, significación, deviene arrogante, degenera y muere. Cierro comillas. De hecho, lo propio de la inteligencia resulta ser la capacidad de transformar una colección de información y producir una nueva visión relevante. Resulta ser el paso de un interior, uno, a un exterior, dos, mediante técnicas apropiadas, tres. La inteligencia necesita un saber sólido, una buena preparación, un amplio conocimiento, pero no se reduce para nada a ello. La inteligencia requiere también, por un lado, chispa, destreza plástica, capacidad de correlacionar en modos nuevos la información, pero también y sobre todo, capacidad creativa, mirada original, para construir nuevas formas del saber, hondamente estratificadas y ramificadas. Este es el caso de la trayectoria de Luis Carlos Arboleda, donde ha plásticamente correlacionado la matemática con su evolución y con su enseñanza. Lejos de cercenar la inteligencia y reducirla a fragmentos técnicos, práctica usual del científico, Arboleda ha entendido a la matemática como un pensamiento complejo, donde diversas fuerzas históricas, filosóficas y didácticas multiplican su espectro.
Desde su tesis doctoral, con novedosos aportes sobre la historia de las escuelas de la topología soviética y polaca, así como sobre la historia del análisis funcional en la obra de Fréchet, que la misma escuela francesa no había detectado antes del trabajo de Arboleda, hasta sus estudios de una incipiente matemática colombiana en los siglos XVIII y XIX, asociada a la recepción de los Principia de Newton, al papel de Mutis en la Nueva Granada y a la recepción de los tratados franceses de análisis en el período 1850-1950, pasando por multitud de aproximaciones a una historia social de las ciencias en América Latina y a una mejora de la educación matemática. La trayectoria de Arboleda ha sistemáticamente ampliado nuestra visión, nunca contentándose con la impronta del especialista, sino buscando siempre entonar su discurso con la coyuntura peculiar de nuestro país. Arboleda ha tenido también una generosidad fuera de lo común, tanto con sus estudiantes como con sus colegas académicos. Particularmente atento a las jóvenes generaciones, su mano firme en temas de historia de la matemática moderna ha guiado a muchas mentes brillantes en sus investigaciones en la Universidad del Valle alrededor de la obra de Ver, el estructuralismo burbaquista, la enseñanza de las matemáticas en sus dimensiones prácticas. Pero también ha tenido la capacidad de liderar tanto la dirección de publicaciones de la academia, como se mencionaba anteriormente, como su comité de divulgación. Su buen tino y su entrega han ofrecido un notable ejemplo a seguir, recta vara con la que finalmente se mide a los verdaderos maestros. En lo que me concierne personalmente, aunque nunca colaboramos estrechamente, puedo afirmar que su ejemplo, su gran ejemplo, como historiador muy serio de la matemática moderna, a mi modo de ver inigualado en la historia de las matemáticas en nuestro país, fue determinante en la construcción de mi propio camino. Una larga lista de premios y reconocimientos recibidos atestigua su amplio reconocimiento por la comunidad. Profesor emérito de la Universidad del Valle en 1997, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Historia de las Ciencias y la Tecnología durante 7 largos años entre 1985 y 1992, medalla Luis Santaló de la Comisión Interamericana de Educación Matemática en el 2023, la más importante reconocimiento latinoamericano en esa línea, entre muchas otras distinciones. Nuevas felicitaciones entonces, maestro Arboleda, y bienvenido como académico honorario a esta institución a la que tanto brillo le ha otorgado ya su presencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Palabras del doctor Arboleda. Muchas gracias a Fernando por esas palabras que me enorgullecen, viniendo de la parte de quien las pronuncia, a la junta directiva y a que hizo la propuesta y a los miembros de la academia que tuvieron a bien darme esta distinción. Yo quisiera aprovechar unas cortas palabras para hacer el reconocimiento a algunos de los académicos, particularmente los miembros académicos honorarios con los cuales tengo una deuda intelectual muy grande y que en distintos momentos de mi carrera han dejado esas huellas pues, que han permitido que llegue a esta posición. El primer académico que debo mencionar es Víctor Alvis. Víctor me vinculó con los entornos universitarios de historia de las matemáticas
y de Historia de la Educación Matemática del país al inicio de mi carrera investigativa en el Departamento de Matemáticas de la Universidad del Valle, cuando llegaba con el título de doctor, según se dice, el primer doctor en Historia de las Matemáticas en el país. De manera que fue clave su apoyo para poder publicar mis trabajos en distintas revistas. Víctor, como se sabe, ha ocupado en la historia de las matemáticas en Colombia un papel decidido, entre otras cosas, en la edición y publicación de revistas como medios para formar comunidad académica. Mm, por lo demás, favoreció mi ingreso a la academia. También fue clave su apoyo en la dirección de mi primera tesis de posgrado en el Departamento de Matemáticas sobre un manuscrito inédito de un curso de Garavito en análisis matemático en la Facultad en la Facultad de la Nacional de Ingeniería y Matemáticas. Y luego me apoyó en dirección de otras tesis que serían también igualmente las primeras en este país en etnomatemáticas con base en sus trabajos y los de el académico Guillermo Páramo, en una asociación que mantuvieron muy estrecha con el padre de la etnomatemática a nivel internacional, Ubiratan D'Ambrosio. Yo recuerdo los primeros momentos de mis estudios de doctorado en Europa, cuando recibía por parte de Víctor materiales impresos o duplicados, mejor, mimeógrafo de alcohol, sobre un programa que él iniciaba por ese entonces en el Seminario de Historia de las Matemáticas, el primero en su género en Colombia, en los años 1976-77. Esos documentos se referían al programa de Panorama de la Matemática Colombiana, en donde él se planteó de una manera muy original la creación de un campo de estudio sobre la memoria y valorización de la producción matemática colombiana. Esos materiales que yo recibía y que él me enviaba con tanto celo e interés, con el tiempo a mi retorno, serían fundamentales para que agregara a mi línea de investigación, a la cual pues se ha referido modestamente Fernando, en historia de la topología y el análisis funcional, agregara este tema. Ese programa, afortunadamente, a lo largo de los años, contó con el apoyo de Clara Elena Sánchez, que lo ha continuado divulgando y que le permite presentar con tanta erudición, de manera rápida, esas escenas de la vida de las matemáticas en el país en la sesión de hoy. Algo más que debo reconocerle a Víctor es el haber puesto en contacto a la incipiente comunidad de historiadores de las matemáticas en el país con los medios internacionales. Víctor fue asesor de la revista más importante en el campo, la Historia Matemática de Canadá, y asesor también de la Comisión Internacional de Historia de las Matemáticas de UNESCO, y en esas funciones favoreció pues la internacionalización de nuestros estudios e incluso la presencia de destacados historiadores de las matemáticas como miembros correspondientes de la academia: Luis Moreno, colombo mexicano; Michel Fratí, francés; Luis Español, español. El segundo personaje, miembro honorario de la academia, al que le tengo que rendir mis reconocimientos por su impacto en mi vida intelectual y académica, fue Carlos Vasco. Carlos Vasco, tuve la suerte que entre los trabajos del Seminario de Historia de las Matemáticas que dirigía Víctor en su momento, me hiciera conocer no el texto de el álgebra renacentista de Vasco, pero sí
notas importantes y fragmentos importantes. Ya a mi retorno en el 82 leería con mucho aprecio el texto y le haría una reseña que se merecía. Ese trabajo de Víctor, de Carlos Vasco, tenía algo que ha sido con el tiempo reconocido en las 3 o 4 ediciones que ha tenido ese libro, y es que ligaba aspectos histórico-epistemológicos con prácticas educativas de las matemáticas y con la influencia de contextos socioculturales en la actividad profesional del matemático, en el caso de estudio particular, el álgebra renacentista. Ese trabajo fue y sigue siendo muy influyente y debo darle el reconocimiento que se merece en este momento. Otro episodio fundamental en la vida de Vasco que tiene que ver con mi carrera personal es el haber sido el gestor y el orientador metodológico del proyecto Historia Social de las Ciencias en Colombia, que se gestó en los años 85, pero que concluyó en los años 94 y 95 con el respaldo de la OEA y de Colciencias, y en el cual trabajó fundamentalmente en su apoyo nuestro académico honorario aquí presente. Debo también reconocer que los seminarios y publicaciones de Vasco en la línea de historia de las matemáticas, orientada al uso de la historia como recurso para la formación de profesores, fueron fundamentales en los 25 años en que él acompañó el primer doctorado interinstitucional de educación matemática que fundamos él y yo en el año 1996, ya hace 30 años, y que contó con la participación de profesores de la Universidad del Valle, de la Distrital y de la Universidad Pedagógica Nacional, ya que ha formado varias generaciones. El tercer miembro honorario es Jorge Arias de Greyr, a quien le agradezco haber contribuido a orientar mis primeras lecturas en la década de los 80 sobre fuentes para la historia social e intelectual de las matemáticas, la física y la astronomía en Colombia, ya como profesor de la Nacional, de la Facultad de Ingeniería, ya como profesor director del observatorio, ya como presidente de la academia. No puedo olvidar las conversaciones y las ilustraciones y sobre todo el trabajo conjunto que desarrollamos en el equipo del proyecto Historia Social de las Ciencias, que se puede visibilizar hoy por hoy en la publicación de sus artículos y los míos en el volumen 2 de una colección de 10 volúmenes. En fin, Enrique Forero, para mí, ha sido clave en el ingreso a la academia, desde miembro correspondiente hasta miembro titular. Estimuló mis actividades, el reconocimiento de las mismas en la academia, y debo señalar su gran compromiso con la creación del grupo de Historia y Filosofía de la Ciencia, o más bien reactivación de ese grupo, porque la historia de la filosofía de la ciencia ha estado siempre presente desde la creación de la academia, y eso basta hacer pues el rastreo de la revista para comprobarlo, pero como hecho sobresaliente de las celebraciones del 2016 al 2022 de historia, en las conmemoraciones de Caldas y Humboldt, se reactivó el grupo y hemos merecido la designación del presidente de la academia para que seamos la comisión de historia que se encargue de la programación de estos 90 años. También en el libro de los 85 años que se ha mencionado aquí, el papel de Enrique fue decisivo, no solo como director del equipo editorial, sino como autor de distintos capítulos del libro. Ese ha sido
un ámbito, digamos, de la historia de la matemática y de las ciencias que ha permitido, ha favorecido los desempeños míos en en el último periodo. Finalmente, pues a Fernando Zalamea, el académico honorario, es el quinto académico honorario que destacaría yo en estas breves palabras. No solamente sus investigaciones sobre Lodman, un personaje al que yo conocí en mi estudio las correspondencias de Fréchet en los archivos de la Academia de Ciencias de París, y que él, como nadie, ha hecho sus estudios sobre la matemática de Lodman, pero también por parte de algunos alumnos y colegas míos en la Universidad de Peirce, los trabajos de el estructuralismo burbaquista de él, y sobre todo en los últimos años la gran obra extraordinaria de impacto mundial que él ha realizado en la explicación del pensamiento y la obra de Grothendieck, tal vez el matemático más importante de la historia de las matemáticas, en el cual es reconocido como autoridad mundial, eh, eh, Fernando. De manera que eso ha sido una gran influencia en lo personal en los últimos años, en el grupo Historia de las Matemáticas de la Universidad del Valle desde los años 90, sus visitas, sus seminarios, su obra de filosofía sintética, sus trabajos diferentes sobre aspectos de historia y filosofía de la práctica matemática, y un trabajo que tal vez nunca lo he conversado con Fernando, que fue muy impactante en una época y que muestra el sello intelectual del pensamiento matemático y humanista de Fernando, la iconografía científica del arte de la Nueva Granada, un material que él publicó en la revista que dirigíamos en ese entonces, años 1990, Quipu, órgano de la Sociedad Latinoamericana de Historia de las Ciencias y la Tecnología, y que tal vez nunca Fernando ha apreciado el impacto que esa obra ha tenido o tuvo en los estudios interdisciplinarios sobre el patrimonio cultural científico en América Latina. De manera que muchas gracias, me siento muy honrado en esta designación y mis compromisos de aquí en adelante, como lo he venido haciendo con todas las iniciativas de la academia. Siéntate. Muchas gracias a Luis Carlos por el reconocimiento de aquellos miembros de la academia que ya no nos acompañan, pero que fueron fundamentales en el crecimiento de esta academia y obviamente en la suya, como lo explicó ya Fernando Zalamea. También muchas gracias por la presentación del miembro honorario Luis Carlos. A continuación, hará la lectura y entrega del diploma la doctora María Rosario González, directora del Instituto de Metrología. Adelante, doctor. Muchas gracias, y profesor, para el Instituto Nacional de Metrología realmente es un honor poder dar lectura de este diploma, que no es un acto menor, pero reconocer la trayectoria de su trabajo para la ciencia de las pesas y las medidas resulta ser realmente importante. Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. La Academia, en su sesión verificada el día 16 de mayo de 2026, teniendo en cuenta el liderazgo científico y su invaluable contribución en el desarrollo de la historia, la educación matemática, así como la consolidación de la cultura científica y académica en Colombia, en América Latina y en Europa, distinguen al doctor Luis Carlos Arboleda, su segundo apellido, Aparicio, que ha tenido bien elegirlo en la categoría de miembro honorario. Y para que conste, se le rinde diplomado, y está firmado por el presidente, la vicepresidenta, el secretario general, y refrendado con el sello de la academia. Muchas gracias.
Gracias, doctora María del Rosario. Y a continuación, según los estatutos, la imposición de las insignias, que siempre están a cargo del presidente, pero ha delegado de en nuevo. Farid Chesne. Sí, hacemos también una excepción acá. Hoy pido en nombre de la presidencia a la señora Tania Arboleda, hija del profesor, para que le ponga la medalla, y le pido al profesor Farid Cheyne que le ponga la insignia. Entonces, Tania, por favor. Ah, al revés. Vamos a... Sí, está muy bien. Bien.